¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Un Café con Cristian Rex. Mi invitada de hoy es una colombiana, licenciada en física, una experta en finanzas que ha recorrido América Latina y que hoy en Montreal ha ayudado a miles de latinos en sus finanzas. Jamie Salamanca. Jamie, bienvenida a mi podcast. Muchas gracias por la invitación. De verdad, muy contenta de estar acá en este proyecto, me encanta. ¿Te gusta el café, Jamie? Me encanta el café. Sí, Sí. bueno, ¿y el café cómo te gusta? Con agua panelita, con canela y con clavo. Ah, qué rico. Bueno, vamos a tomarnos un buen café hoy, Dale vamos a pues, hablar de una. y mientras que nos tomamos este rico café, quiero preguntarte cómo era tu vida en Colombia antes de emigrar. Uf, mi vida en Colombia antes de emigrar era profesora en ingeniería y enseñaba en la Universidad Agraria, en la Universidad Minuto de Dios, hacía todas las físicas de los ingenieros. Esa era mi vida en Colombia. Y es de universidad a universidad. Mi rol de madre, pues, ha estado toda la vida junto ahí. Entonces, eso era mi vida en Colombia, la enseñanza de la física. ¿Eras profesora? ¿En qué nivel era? ¿Profesora a nivel De los 3 primeros semestres de ingeniería, sí. okey, guau. Ujú. ¿Y qué te hizo salir del país? Uf, bueno, muchas situaciones me hacen decidir. Digamos que yo siento que la decisión, o sea, como la real decisión de salir la encuentro ya cuando estoy en Canadá. Sí, cuando estoy en Canadá entiendo el por qué había esa curiosidad y esa necesidad de buscar otros horizontes. Pues inicialmente lo que hace que yo salga es una beca que tengo de la OEA para estudiar actuaría, o sea, cambiar mi carrera de la Ujú. física a la actuaría. Entonces eso es lo primero que me hace salir del país. ¿Qué es una actuaria? Un actuario es una persona que se dedica al estudio del comportamiento del dinero. Okey. Eso hace un actuario. Y bueno, entonces sales de Colombia, sales con rumbo a Argentina, Primero voy a México, ¿vas a México? bueno, me presenta la beca. Digamos, yo quería empezar a buscar estudios o sea, de posgrado, ¿sí? Entonces, en esta búsqueda del estudio de posgrado, primero empiezo una maestría en estudios sociales de la ciencia en la Universidad Nacional. Y bueno, el estudio social pues ya es más humanidades y yo pues soy una persona más de ciencias. Entonces, digamos que me acribilla un poco el primer semestre de la maestría. Intento la maestría en enseñanza de las ciencias, también de la nacional. Y ahí, digamos que veo que lo mío es como más los números, ¿no? Como realmente la estadística, los números. Y empiezo a buscar opciones de maestría. Y tengo compañeros que se han cambiado de la física a la estadística y empezamos como en esa búsqueda de la relación entre la física, otras áreas, y llega la actuaría a mi vida, sí, llega la relación que tiene la actuaría con la física. Y empiezo a buscar cómo estudiar actuaría. Y estudiar actuaría, pues significaba estudiarla en la mañana, sacrificar mi jornada de trabajo para poder estudiar la actuaría, lo que no me lo permitía. Entonces empiezo a buscar opciones que me permitan estudiar y trabajar. Y entra pues esta maestría, que es un convenio con el Centro de Seguridad Social de México y la Universidad de Buenos Aires. Entonces, ahí veo una opción de que sí puedo comenzar a estudiar y que tengo pues, un apoyo económico, sí, entonces se puede salir de trabajar y estudiar, porque mi situación en ese momento era, tenía que trabajar. Entonces, para poder pagar la maestría ya la cosa empezaba a ser más complicada. Okey. Entonces, Cuéntame cómo, perdón, te interrumpo, cómo es ese café. sí, dale de una, a eso vinimos, ¿no? A tomarse un café. ¿Cómo es eso de pasar, de la física, como tú explicas, a la actuaría y comenzar a ver, esa relación? ¿Cómo identifica uno esas 2 Mm, cosas? ¿Cómo se conectan entre sí? Porque, yo no conozco mucho, no soy experto en eso, pero ¿cómo puede uno lograr entender que, una cosa se conecta con la otra? Pues mira, yo empiezo con esa curiosidad. Somos varios, somos 3 de la universidad, 3 amigos que tenemos esa curiosidad y uno se va ¿cómo se llama? Estadística, el otro se va a finanzas, como a hacer una especialización en finanzas, el otro comienza la maestría en actuaría y empezamos como a mirar por qué es, pues, a qué es lo que hay en la actuaría. Entonces ellos, pues, digamos que tienen esa posibilidad de comenzar a estudiar, así que yo en la docencia, entonces los chicos, pues, cuando empiezan: "No, profe, pues, que esta clase a veces es difícil, ¿cuál es la relación de la física?". Y yo traigo mi pregunta a las aulas. Entonces les digo: "Bueno, aquí los pongo a ustedes a decirme cuál es la relación que tiene la física con las demás áreas y vamos a empezar a discutirlo".
Y hay un grupo que encuentra que la termodinámica y los estudios de los mercados se parecen, sí, que las ecuaciones se parecen, que tienen una, sí, se asemejan. Y entonces ahí yo digo, si las finanzas y la física tienen una conexión. Y ahí es donde empieza, ahí más como mi curiosidad de si los chicos me ayudaron realmente, o sea, no es como que todo sale de mi cabeza, ellos me ayudan a encontrar esa relación y digo, bueno, empiezo a buscarla más. Y en efecto, pues sí, hay mucha relación, más que todo en la termodinámica. Es la termodinámica la que se extrapola a los mercados financieros, ¿sí? Entonces imagínate, no, en la olla express, todo lo que sucede a presión, pues es parte de lo que sucede en un mercado financiero. Cuando hierves el agua y se evaporan los mercados, pues es lo que pasa en un mercado financiero, en la bolsa de valores. Entonces se relaciona mucho. Entonces la matemática detrás de la física la encuentro más aplicada en las finanzas y empiezo a buscar cómo dirigirme hacia la actuaría. Entonces, por eso mi primera estadía es México, regreso a Colombia y ahí ya me despido de Colombia y me voy para Argentina a hacer mis estudios. A estudiar a Argentina. Mm. ¿Y cómo fue el paso en Argentina? ¿Estudias allá? Sí, espectacular, Sí. espectacular. Argentina es un lugar para ir a estudiar, lo amo. Yo llego y encuentro un trabajo, porque pues esa era parte digamos, del acuerdo de irme a estudiar a esa maestría, es que me encargue de los estudiantes internacionales. Entonces yo llego, pues al principio tengo una oficinita chiquita donde atendía a uno que otro estudiante internacional y empiezo también a darme cuenta pues como el potencial que tiene la UBA de traer estudiantes internacionales. Y digamos, ese escritorio de la que atendía internacionales se vuelve internacionales. Empezamos a visitar embajadas, a hacer conferencias, a hacer ferias de educación para atraer personas que quisieran venir a la UBA a estudiar, pues, en la escuela de posgrados. Y ese es el trabajo que me permite económicamente sostener mis estudios en Buenos Aires. O sea que también te permitió también como desarrollar esa capacidad de ir a buscar relaciones públicas, de ir a Sí, buscar la necesidad, pues tu trabajo, o sea, tu trabajo era una oficina pequeña, atender público que no llegaba o si llegaba, pues lo atendías, muy pero poco, sí. te puso más ir a buscar el público que llegara. No, y sabes que también como mostrarle a las personas cómo es la migración, ¿no? O sea, decirle a las personas, mira, cuando tú te vas de vacaciones, cuando tú le hablas al decano, cuando tú le hablas a un profesor y le dices, cuando tú te vas de vacaciones 2 semanas, si las cosas salen mal, se te pierde la maleta, se te va el avión, te roban la maleta, esa comida no te gusta, al lado de la habitación del hotel es un desastre, tú sabes que en 2 semanas te devuelves a tu casa y ya, Sí. ya pasó. El estudiante internacional viene 2 años y no conoce nada, y no sabe nada. O sea, nosotros llegamos acá y no sabemos muchas cosas del idioma, a pesar de que es español, no nos comunicamos igual. Como estudiante internacional llegas a un hostel, llegas a la casa del que te recibe primero, no conoces cómo manejarte. Entonces, esa empatía de mi migración con la migración de los estudiantes internacionales hace que este lugar, este puesto de la internacional se vuelva más importante. Empezamos a hacer jornadas de bienvenida, actividades, tour para que la gente conociera Buenos Aires. Entonces, pues yo conocía Buenos Aires a través de mi trabajo, actividades de intercambio, sí, para que los estudiantes se sintieran más acogidos, convenios, estar pendiente de que tuvieran pues el hospital de clínicas con ellos. Hicimos una guía para el estudiante internacional. Entonces, el internacional se volvió como también una fuente de dedicación es una persona que necesita apoyo porque son 2 años de su vida que no tiene planeado que salgan mal. Y es también mi contacto con el migrante, Mm. que estoy en un país también migrante con las mismas necesidades, Claro. ¿no? ¿Y te dio duro el estar en Argentina o el hecho de estar con los inmigrantes y compartiendo aventuras, visitando lugares, estudiando, eso fue lo que te pudo haber ayudado? Sí, no, Miguel, o sea, la actividad hace que yo haya construido muchas relaciones y también que como que la institución me haya acompañado, ¿no? Que me haya abierto la puerta las embajadas, que yo haya podido hacer conferencias y que me haya salido del rol de ser docente. O sea, ahí me salí yo no enseñé nada en Argentina. La docencia quedó realmente de lado y fueron más las habilidades que había desarrollado en la docencia que me permitieron hacer eso, ¿sí? Como de organizar estas actividades y empezar a tener más contacto. Y es un contacto distinto, ¿no? Entonces empiezo a tratar de mostrarle al internacional la importancia de también comunicar sus necesidades y de ser una población que se atendiera. Y ese fue mi trabajo en Argentina.
hasta cuando yo termino mis estudios, que pues ya vuelvo a la realidad laboral y tengo que buscar trabajo como actuaria, porque ahora ya terminé mis estudios en actuaría, pues hay que trabajar en la profesión, ¿no? ¿Y cómo es encontrar trabajo en esa profesión? ¿Es fácil? Pues mira que el actuario es muy valorado, el actuario es muy valorado ¿En qué porque de campos? ¿En la economía, en la económico, en un banco, en un si el actuario, mira, el actuario puede trabajar en compañías de seguros, en compañías de jubilación, de retiro, en todo lo que sea como la evaluación de portafolios, entonces, investigadoras, pero también, por ejemplo, te puede trabajar en un concesionario, ¿sí? Porque puede modelar riesgos, puede modelar préstamos. O sea, todo lo que sea jugar con el dinero del pasado al futuro es algo que puede hacer un actuario. ¿No? Y es muy valorado el actuario en Latinoamérica, es muy valorado, y nosotros nos convertimos en actuarios, sea que hagas un pregrado en actuaría o una especialización, una maestría, tú ya eres actuario. Acá ya no, acá la cosa cambia. Pero en Latinoamérica te consideran actuario desde que ya terminaste, digamos, una formación en actuaría. y bueno, estás en Argentina, terminas tus estudios, ¿consigues trabajo en Argentina? Consigo trabajo, consigo trabajo en una calificadora de riesgo. Entonces hacía evaluaciones de portafolios de un banco suizo. Y bueno, y ahí pues empiezo como en toda la parte de los análisis, la investigación, los mercados, ¿sí? Empezar a hacer análisis de mercados, comunicarse con el extranjero, porque pues es una calificadora de riesgos extranjera. Mis compañeros de trabajo pues venían de varios países, entonces ya empezábamos a comunicarnos dentro de la oficina en un inglés español, porque pues era ya una calificadora, entonces las calificadoras de riesgo pues tienen como otra dinámica al interior. Y ese es mi primer trabajo, como en la actuaría, Okey, ¿y qué fue lo que más te gustó de vivir en Argentina? la comida. ¿Es fácil para un colombiano vivir en Argentina? Yo creo que para un colombiano vivir en cualquier parte es fácil porque pues somos una comunidad que se desarrolla, que es muy empujada, que es muy, ¿cómo se dice? Echada Emprendedora. pa'lante, muy emprendedora. Entonces nosotros nos podemos desarrollar en cualquier lugar, pero seguimos siendo migrantes. Entonces, esa migración, ese costal de la migración, a pesar de que podamos desarrollarnos en todas partes, vamos a llevar Esa carga esa atrás. carga, sí. Y bueno, ¿en qué momento decides? Dices: "Bueno, ya Argentina terminó, ahora me voy a ir al otro extremo de América, ir a Norteamérica, ir a Canadá". ¿Cómo decides eso? Canadá no me gustaba. Canadá no me gustaba, fui como docente, o sea, como en la licenciatura en física. Al parecer en esa época, cuando yo estaba haciendo física, pues era como venir a ser profesor en Canadá, era parte de los proyectos, había muchas conferencias O sea, sobre tú viniste antes venir. aquí a No, 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 no. okey. Y yo iba a las Ah, conferencias okey. de ven a Canadá y, Okey, y okey. entonces me decían, ay no, licenciada en física, no sé cuántos puntos, madre soltera, tantos puntos, sí, eso no sé, ya está clasificada. Y para mí era como, no, eso es muy frío por allá. ¿Habías buscado información Eso sobre es muy Canadá? frío. Y vine a muchas, bueno, fui a muchas conferencias, fui con amigos a conferencias. Es más, tenía un amigo que dictaba clases en una agencia que ayudaba a las personas a venir. Él dictaba ya también clases y me contaba pues cómo era el proceso de las personas que estaban haciendo su proceso para la residencia. Y se me pareció como que no, esto es muy lejos y esto es muy frío. En Canadá, yo cambio de la calificadora, me voy a trabajar en una compañía aseguradora. Ujú. Y en esta compañía lo que hago es la evaluación ya de En seguros, Argentina. sí, en Argentina. Ahí en esta compañía hago evaluación bueno, hago construcción de seguros colectivos, los famosos seguros colectivos. Y resulta que los seguros colectivos que yo hacía eran los seguros colectivos de Canadá. Y ahí vuelve Canadá como a atravesarse por mi vida. Y pues ya en ese rol, digo, bueno, lo más importante en este rol financiero, aparte de hablar español y hablar inglés, es hablar francés. Tenemos que buscar la manera de hablar francés. Y la curiosidad viene a través del idioma. Busco la manera de venir acá. Yo vengo acá a estudiar francés. Ese fue mi primer, o sea, yo vine 3 meses. Ese fue mi llegada. Yo voy Okey. 3 meses, a mi hija le dije, nos vamos 3 meses. eh, Habla rico, vamos. vas a estudiar francés, voy a estudiar francés ¿Y viniste en qué temporada? en invierno.
Le dije a mi mami: "Voy a ir a visitarte". Yo me fui para Argentina, ella vino a visitarme, pero, pues, no había visitado a mi familia. Les digo: "Voy de paso, yo voy de paso, nos vamos para Cartagena", y llego a Canadá. Y me regreso en 3 meses, dejé a mi gato, el gato de mi hija, para que mi mami lo cuidara. Dije: "Pues, son 3 meses". Entonces yo va para no viajar con gato, hija, libros, todo, pues vamos, hacemos los 3 meses y nos regresamos. Entonces yo vine por 3 meses. Los 3 meses se alargaron 6 meses y ya llevo este es mi noveno año. Wow. Entonces vine fue a estudiar francés. Bueno, y cuando llegas a Canadá, ¿cuál aterrizas y cuál es el desafío que encuentras? ¿O todo fue fácil? ¿Cómo fue esa llegada a Montreal? Em, pues bueno, yo tenía alguien que me iba a recibir, porque ya conocí a alguien que estaba acá, y esta persona me dice: "Tranquila que no ha nevado". Yo llegué en diciembre. Tenía que llegar en noviembre y, pues, lo tuve que aplazar. Entonces, en noviembre me decían: "Está haciendo frío, pero, pues, no te preocupes". Y me decían: "No ha nevado". Yo no tenía botas, ni chaqueta de bueno, teníamos una chaqueta de invierno. En Cuando Argentina hace frío también, o sea que venías equipado. Sí, pero en Pero Buenos Aires no hace tanto frío. En Buenos Aires nieva, pero abajo, en la Angostura, en la Patagonia, en Bariloche, que es muy lindo para ir a esquiar. Fui, pero no tuve el contacto con la nieve. Así que yo llego cuando aterriza el avión a las 7 de la mañana, en ese vuelo que llega tempranísimo acá, eso había nieve por todas partes. Había caído una tormenta de nieve la noche anterior, había mucha nieve. Entonces, llegamos y eso hacía un frío terrible. Y venía muy preocupada pensando en vivías en que Cartagena. sí, venía muy preocupada pensando en que me preguntaran por qué viajaba con 24 libros, Mm, porque mi hija venía con todos los libros con los que quería leer, y yo decía: "Es que 24 libros pareciera que no se va a quedar, o sea, mm. 24 libros es muchos libros para leer", pero ella quería traerse sus libros. Para un colombiano, Y porque y aquí eso es normal, tener tantos libros. y yo venía súper preocupada porque si me preguntaban para qué tenía yo 24 libros ahí. Y finalmente yo pasé mis papeles y pasé y ya vi que estaba la puerta, más o menos ya las maletas y la puerta y afuera. Fue fácil, Fue fácil. Y, sí. y ese invierno, ¿cómo fue el contacto? Pero ya el invierno fue muy frío. El invierno fue muy frío. Yo empecé, cosas que me parecieron curiosas fue decir un sábado, pues como que aburrida en la casa. Si no, pues salgamos, hagamos algo. No, es que eso se cierra temprano. Yo le creía, yo, "Ay, es que sea aburrido, es aburrido". A mí muéstrame que no, que es Es verdad. verdad. Y sí, sale uno a las 5 de la tarde, todo está cerrado, no había dónde comprar nada. Entonces, ya como te das cuenta, cada todo está cerrado a las 5 de la tarde, son otros planes, ¿no? Sí, sí, sí. Ya era de noche, no salgas caminando, que pues hace mucho frío, y yo, ¿qué va a pasar? Si me dieron botas y chaquetas, me fui a caminar un día, pues me perdí y me congelé y los dedos así congelados. Entonces empecé con el GPS a tratar de volverme a la casa, el celular se me apagaba porque el frío. Entonces sí, son cosas que no crees que van a pasar y pues sí, sí, el frío es difícil. En ese momento, pensaste de pronto, dices: "Ah, no, esto no es para mí, me devuelvo, me voy otra vez para Colombia". Lo pensé mucho de volverme en ese momento, después cuando pasa también el enamoramiento es el verano. Sí. Ya por esta época, cuando dejó de hacer tanto frío y todas las actividades y la tranquilidad de salir sin que te molesten, sin la angustia de que te van a robar, pues como que toda la oferta del verano es súper bonita. Entonces, pues el invierno pasó y ese primer verano muy bonito. Entonces, muchas actividades, hice un montón de cosas, comencé la francización. Es ahí todavía no sentí pues El impacto. el impacto. Y el contacto con el francés, ese tiempo que estuviste sin francés, ¿fue difícil vivir acá sin el idioma? Pues, no, mira que no, me gustaba porque yo llegué a estudiar francés. Entonces, me iba leyendo el periódico, porque antes había periódicos en los metros, entonces uno se podía ir leyendo con el diccionario en el metro. Escucharlo, pues ya era más difícil, pero la lectura la desarrollé más bien rápido.
Ahora es raro porque ahora como no hay periódico, No hay periódico. porque todo el mundo está con su teléfono así, todo el mundo está agachado, nadie alza la cabeza, es muy raro alguien que esté mirando arriba, pues todo el mundo está con su teléfono. No, uno se bajaba o en la entrada del metro había alguien que te distribuía el periódico y pues ahí iba mirando, había de todo, ofertas laborales, arriendos, Espectáculos. espectáculos, crucigramas, muy difíciles de hacer. Sí. Francés. El plas- Y entonces empiezas a estudiar francés Sí, y te enamoras de Canadá o todavía no. hice mi francización en la Universidad de Montreal. Ok. Entonces yo estaba muy contenta porque estaba como en el ámbito universitario y pues yo pues como no me puedo quedar quieta, entonces yo me metí a clases de otras cosas ahí para escuchar y en actividades, en conferencias. Fue linda la experiencia de haber hecho la francización en la Universidad de Montreal, por eso. Entonces seguí como en ese ambiente universitario, entonces eso fue lindo. ¿Y qué momento decides, no, pues definitivamente me voy a quedar aquí en Canadá? Yo creo que al año ya es una decisión tomada, a pesar de que había muchos desafíos en ese momento. mm, digamos, mi impulso de quedarme en Canadá ha sido más por mi nena, ¿sí? Cuando ella pues como que me cuenta qué es la escuela, las opciones que tienen en la escuela, las ventajas, el que ella se siente tranquila también saliendo a la calle, ¿sí? Lamentablemente en el tiempo en que nosotros vivimos en Argentina, había mucha violencia para las niñas entre los 14, 12 años y los 20, secuestros, desapariciones. Entonces, si bien, por eso te digo que yo como que me di cuenta de por qué migré ya estando acá y ya después de haber hecho mi proceso de migración. Pues sí era una situación muy tensa estar sola con la nena y saber que ella salía de la escuela y tenía que regresar a la casa y no, pues yo vivía en un barrio pues tranquilo en Buenos Aires, con mucha circulación, cerca de la Avenida Corrientes, al lado de Congreso, que es un poco vivir, no sé, no en el centro, pero pues en un barrio cercano al centro y con mucha actividad y que uno siente seguro, pero sí tenía siempre esa angustia porque había muchas noticias sobre el tema, que las niñas las secuestraban y ella contaba, ¿no? De cosas que le decían en el colegio, de no te acerques si una persona les dice esto. El otro día vieron una señora viejita que se cayó, no ayuden a nadie que se caiga al piso, porque lo que pasa es que se cargan a la niña. Entonces sí había, a pesar de que pues estábamos ambas viviendo un proceso de migración, ambas estábamos estudiando y había actividades y todo esto tan lindo, sí había mucha preocupación por la seguridad, a pesar de que era más seguro que en Colombia. Entonces, cuando ella me dice: "No, yo me siento tranquila acá", le empieza a gustar el inglés, la veo más sí, más estable acá, como que le gustaba estar en Canadá, decía en la parte de humanidades, que era lo que ella quería estudiar, sentía que aquí tenía más, em, como más salida su carrera, o como sus ideas de carrera, si era pues, él fue una niña que viajó con 24 libros, Claro. entonces ella sentía que acá tenía más opciones. Y eso me hace decir, bueno, vamos a buscar la manera que yo me establezca acá y que ella tenga estas oportunidades, ¿sí? Que tenga la oportunidad de estudiar en una universidad americana, que tenga la facilidad de los idiomas, que pueda escoger la carrera que quiera sin pensar en que tiene que producir, en que tiene que pagar, en que, sí, que tenga como esas oportunidades. Y es eso lo que me hace decidir quedarme, a pesar de todo el desafío que estaba en ese momento. O sea, yo estaba viviendo todo el desafío y digo, bueno, quedémonos y enfrentemos esto hasta donde sea y vivamos el proceso migratorio que es bien difícil. Sí, claro, es difícil porque hablábamos que es pasar como una etapa de alegría, todo novedad, pero después llega un proceso que uno dice, ¿qué hago Sí. aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Ese proceso fue difícil para ustedes? ¿Fue chévere? Yo siento que el proceso de un padre monoparental es muy difícil. Sí, o sea, no quiero victimizar. Pues muy difícil porque tú vives toda la migración, la dificultad del idioma, la búsqueda del trabajo, tienes que hacer cualquier trabajo también. Y tienes que llegar a tu casa y brindarle las mejores experiencias a tu hijo, que también está viviendo situaciones difíciles de encontrarse en un nuevo país, ¿no? Sobre todo porque tu hija, ¿qué edad tenía? 15 cuando llegamos acá. Claro, ya entiende muchas cosas también, ¿no? Entonces es difícil también. Y no desilusionarla y mantenerla motivada
y también cargar como toda la angustia de la migración. Entonces, yo lo siento difícil. Yo siento que cuando las personas vienen en pareja, la pareja, por ejemplo, te puedes quejar libremente. Sí, Sí, ayuda. sí. Entonces es chévere tener pareja. De quejar. Bueno, y entonces ya, decides quedarte acá y empiezas, tus estudios profesionales. ¿Cómo es encontrar el que terminas tu francización, ya hablas francés, ya te puedes comunicar bien? ¿Y qué hago ahora? Voy a No lo trabajar, había ¿qué camino? terminado. ¿No la habías No lo terminado? había Esas terminado. No lo había terminado. Yo soy una persona mandada. Es eso. Entonces estaba la feria el Salón de la Migración ujú. y me fui al Salón de la Migración. Y en el Salón de la Migración se supone pues que allá uno encuentra trabajo. Y me fui con mi hoja de vida. Pues se supone que el Salón de la Migración es para que uno encuentre trabajo. Entonces yo me fui con mi CV pues a buscar trabajo por todos los kioscos. Me dio mucho miedo hablarle a la gente. Cuando por fin me decidí a hablarle a alguien, pues me doy cuenta de que ser actuario acá es distinto, que acá Ujú. necesitaba los exámenes de la sociedad de actuarios para nombrarme actuaria, que tenía que hacer las equivalencias de estudio, y que bueno, pues como que era otra cosa la búsqueda laboral. Entonces paso por un kiosco en donde estaban dos señores ahí como pues, pues realmente reclutando, pero bueno, ellos están ahí presentando la empresa. Yo veo que dice insurance y digo, pues aquí fue, seguros. Yo trabajé en seguros, me mando y lo que le digo al señor en francés es, yo quiero trabajar acá. Y él me dice, ¿usted quiere trabajar acá? Sí, yo sí, sí, yo quiero trabajar acá. Y este es mi CV y yo soy actuaria y ahí como en un francés muy golpeado. Mm, pues, yo, pues, estoy dispuesta a comenzar en el cargo que ustedes, determinen. Y entonces así llego a Industrial Alliance, que era, pues, mi cuna Mm. de trabajo es Industrial Alliance. Y le digo: "Sí, yo quiero trabajar acá, deme una entrevista". Em, y, pues, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Yo solo quería comenzar a trabajar. El señor me da una entrevista en su oficina y me dice, pero según esta dirección, que es la que puse en la hoja de vida, esto es lejos, la oficina es lejos. Y recuerdo mucho que le dije, lejos mi casa, porque mi casa está a 6.000 kilómetros de acá. Eso es cerquita, yo llego. Y bueno, el de yo llego se instauró en muchos amigos míos que dicen que yo a todo le digo tranquilo que yo llego. Y yo llego, y llego a la entrevista. Entonces, le entendí que iba a ser como consejera financiera, como consultora financiera, como que le iba a ayudar a la gente con las finanzas, que tenía que hacer un curso y que después de eso me iban a contratar y yo me salí de ahí pues rezando y pidiéndole a todas las San santos que este señor me contrate, que este señor me contrate. Después entendí cuál era la dinámica del interior, pero yo pues decía como que este señor me elija y yo voy a hacer este curso y no había terminado la francización. Entonces, tuve que hablar en la francización para que me permitieran como salir unas horitas y la clase de la francización tenía las copias del curso para ir leyendo, todo en francés, y yo, pues, hice como los 2 cursos a la vez. Entonces, salía de un curso para el otro, a trabajar por la noche, a volver a la casa a hacer comida, a hacer tareas y hágale. Entonces, no había ni siquiera terminado la francización, pero la terminé. Ujú. Sí. Y entonces empiezas a trabajar en Industrial Alliance. Sí, y entendí que era mi trabajo el primer día. El primer día de trabajo entendí que era mi trabajo. Ahora, entrar a Allianz también me costó un tiempo, porque yo tenía mi licencia de conducir, que fue el único documento que tuve acá, porque curiosamente a mí me robaron las primeras semanas que llegué, me robaron todo, me robaron la maleta, ¿Y cómo? ¿Te robaron la maleta, el bolso? sí, el bolso. Y entonces yo, pues como recomendación para todo el mundo, pues como todos los colombianos que creemos que, o todos, no sé, los latinos, nosotros creemos que quitamos los papeles. Entonces yo me iba para la francización con el pasaporte, la cédula de ciudadanía, las tarjetas de crédito, todo. Y me robaron la maleta y me quedé sin Pero, nada. ¿cómo te roban la maleta? Me robaron la maleta, o sea, la dejé y me la robaron. La dejaste por ahí y dijiste: "Esto es Canadá, aquí no roban nada". Aquí no pasa nada, yo iba a estudiar a la biblioteca y dejaba el computador ahí, iba y al baño y volvía, yo lo encontraba ahí, Mm. pues, ¿por qué? Pero sí, normalmente Porque esta no vez no iba a ser ocurre. distinto, pues. Sí, sí, sí. Y entonces me robaron la maleta. Pero la licencia de conducir la había dejado donde el traductor.
para que me la tradujera, pasé el proceso. Fue lo único que se salvó, afortunadamente. Y para empezar en Alias necesitaba permiso de conducir. Entonces fui a hacer el examen, fui a hacer el examen teórico, bien, fui a hacer el examen práctico, no una ni dos, tres. Y cada que iba a hacer el examen práctico, pues lo perdía, entonces tenía que volver a decirle: "Todavía no tengo licencia, esperemos otro mes a que me den la cita", volvía y lo perdía, entonces volví a decirle: "No, mira que yo sí quiero trabajar, pero no tengo el permiso de conducir". Entonces me tardé en empezar a trabajar por el permiso de conducir. Y llegó el primer día y mi director de ventas, porque bueno, la estructura es que yo soy el consejera financiera, tengo un director de ventas que es el que me va a apoyar en mi proceso y me dice: "Señorita, ¿cuáles son las citas de esta semana?". Y yo: "Pues las que ustedes me van a decir". No, 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 o sea, tú vas a llamar a la gente que conoces y vamos a ir a hacer un ejercicio para que aprendas a vender seguros. Y yo: "¿Y a quién voy a llamar?". No conozco a No nadie. conozco a nadie, los pues sí, la gente de la franquicia, 2 3 personas, ¿a quién voy a llamar? Mm. Entonces, ahí me di cuenta que mi trabajo no era como que yo me iba a sentar como en un banco a que llegaran a decirme que se habían soñado que querían un seguro de vida y ya lo querían tomar hoy, estaban decididos, que mi trabajo era ir y conseguir clientes sin conocer gente. Ese era el trabajo. Y ese es el trabajo del consejero financiero, el consejero financiero es autónomo. Entonces, ahí me di cuenta, el primer día. Y entonces ahora te vuelves asesora financiera. Empiezas a ayudar a muchos latinos en Canadá a sus finanzas. ¿Cómo es ese trabajo que haces con los inmigrantes? Esa parte que tienes tú, porque una cosa es tu trabajo, pero también otra cosa es tu vocación que tienes con todo ese conocimiento que has adquirido a lo largo de estos años para ayudar al inmigrante, explicarle cómo funciona el mercado canadiense, cómo funciona el mercado bancario, cómo funcionan las tarjetas de crédito. ¿Cómo es ese trabajo que has hecho con los inmigrantes acá? Pues esa necesidad de buscar clientes, o bueno, no clientes, sino prospectos, por lo menos una persona que te abra la puerta y te deje presentar tu oferta. Eso me hace empezar a buscar la comunidad. Y es Ujú. por eso que, pues sí, empiezo en español, porque pues es el idioma que hablamos. Entonces empiezo a hacer talleres, empiezo a buscar la manera de acercarse a la gente. Voy a los café latinos y les pido que me presten su espacio para hacer un taller y a convocar a las personas para hacer talleres y los talleres en todos los temas que relacionaban las finanzas. Y me doy cuenta de todas las necesidades que nosotros tenemos, conocer nuestro talón de pago, los impuestos, las deudas, las tarjetas, como el lenguaje financiero es completamente distinto. Entonces, la idea inicial era buscar prospectos y esos prospectos, pues visitarlos a la persona que se sensibilizara y pues finalmente que eso se tradujera en una venta, pero también se tradujo fue en esa vocación de ayudemos a las personas. Y eso me llevó a los organismos y los organismos me permitieron también hacer talleres sobre finanzas. Entonces, bueno, ya se construye pues el libro de Parlez-vous Finance, que es una cartilla que ayuda a las personas que recién llegaron a entender un poco las finanzas y a comenzar a hablar francés, la página web y entonces crear el blog financiero y crear artículos todos los viernes. Hay un artículo sobre un tema que toca las finanzas, las redes sociales, entonces buscar la manera de llegar a las personas con un contenido que les dé una guía de lo que son las finanzas en Canadá, cómo manejar sus finanzas en Canadá. Y eso lo trasladé de la consejería a la dirección, o sea, siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí esa parte de querer ayudar a la persona a que entienda el sistema y que tenga menos tropiezos. Ujú. ¿Cuál ha sido lo que tú has visto, por ejemplo, en la comunidad latina, el principal problema financiero que tiene la comunidad latina? Es la falta de educación financiera. Nosotros todos tenemos falta de educación financiera. Una de las cosas es porque nosotros criamos a nuestros hijos pensando que ellos van a entender cómo es el mundo cuando se van de la casa.
y entonces no le damos a los hijos las herramientas para Mm. aprender financieramente adentro de la casa. Entonces, hasta que la persona no se va de la casa, no entiende qué es pagar la luz, hacer mercado, recibir arriendo, irse de rumba, todo no lo entiende porque como que está en la protección, en la sombrilla de los padres. Entonces, es una de las cosas que tenemos nosotros, la comunidad en general, es que alejamos a los hijos del el conocimiento financiero. Y lo otro es que tenemos una relación con el dinero muy, digamos que muy atada. Entonces la persona siente que para eso trabajo, ¿no? Yo me le merezco para eso trabajo. Las eh, frases célebres, sí, yo me lo yo merezco. me lo merezco, sí, yo trabajé por esto lo hice yo, ¿no? Y no hay una relación sana con el dinero. Y es por la falta de educación, de sentir que realmente hay profesionales de las finanzas que te pueden ayudar a entender mejor la relación que tienes con el dinero y administrarlo mejor. Porque, claro, entonces la persona empieza a ganar, pues empieza a gastar. Y la persona no tiene dinero, entonces busca deudas. La persona sí busca la manera sí, como de hacer una estabilidad financiera y en esa estabilidad financiera no saben cómo hacer un mercado, cuáles son los mejores, cómo es la mejor manera de hacer mercado cuando recién llegas. ¿Sí? ¿Cuáles son los mejores lugares para ir? Y cuando consiguen trabajo, pues, ¿por qué te vas? Sí, o sea, ¿por qué cambias este supermercado, esta tienda por esta otra? Llegas con muchos como deseos era el carro que yo quería cuando estaba allá y aquí hay una facilidad para comprarlo, este era el videojuego que yo quería. Yo siempre quise una sala llena de videojuegos, entonces encuentras a los señores con pantallas y un montón de cosas en sus casas. La compra de la ropa en las mujeres es muy común, pero es falta de una educación de la relación que se tiene con el dinero. ¿Y piensas que el inmigrante acá con el sistema financiero canadiense puede llegar a tener éxito, puede llegar a lograr encontrar ese balance de poder entender por sí solo o necesita todo el tiempo que haya un asesor financiero que le ayude? Yo creo que lo necesita. Yo creo que incluso la persona que nació acá, no es como Mm. que ellos no lo necesitan, ellos también lo necesitan. Porque es un sistema que es un sistema bondadoso, digo yo. Sí, es un sistema bondadoso porque es un sistema que viene con todos los puntos. Yo te doy todo y demuéstrame que puedes usarlo. Y a medida que empiezas a hacer las cosas como no corresponde, yo te voy quitando puntos. Te voy poniendo como en más aprietos. Entonces, como tienes todo, pues necesitas saber qué es lo que tienes. Por eso la educación es tan importante, que las personas sepan cuáles son las herramientas que se ajustan a sus necesidades. Entonces sí va a ser un consejero el que va a ayudarle a la persona a entender ese sistema, porque tienes una ayuda para cuando estás en la escuela, cuando eres adulto, para la jubilación, para el ahorro, para los impuestos, para la protección de la familia, hasta dónde me cubre, digamos, el seguro médico, si es que tienen seguro médico o no, si soy un estudiante, ¿qué pasa cuando soy estudiante? ¿Qué me cubre? ¿Qué no? Si tengo una invalidez. Por ejemplo, nosotros recién llegamos, que es una de las partes que sensibilizó más, es la persona llega y para que tenga derecho a la invalidez o a la pensión de invalidez en Canadá, debe haber aportado por lo menos 10 años al sistema. Entonces son 10 años que la persona tiene un riesgo enorme de caer en una invalidez y no estar protegido ni acá ni en su país, porque en el país también dejaron de aportar. Entonces, ¿cómo es de importante conocer como esos pequeños detalles que en un momento de invalidez, de accidente, una situación difícil, pues te pueden más bien ayudar a salir prontamente de ahí? ¿Cuál ha sido ese problema que tú ves frecuentemente en la comunidad, que digamos el error financiero que comete la mayoría de personas? Hablo de la comunidad latina porque es en el medio que nos estamos moviendo ahora con el podcast, con tu trabajo, que tú has visto en la comunidad, la comunidad tiene este problema financiero y todos es el común denominador. ¿Existe alguno? El crédito, Ok. el desconocimiento del crédito y el desconocimiento de las tasas de interés. Entonces, al no conocer las tasas de interés y al no conocer los tipos de crédito, a veces se refugian más en la tarjeta de crédito que en la margen de crédito, o a veces pues estallan la margen de crédito. Es el crédito porque se piensa que hace parte del presupuesto y ese dinero no hace parte de tu presupuesto, o sea, es prestado, es el crédito. Y que es fácil, por ejemplo, entrar en contacto con un asesor financiero para poder
que ayude a alguien que esté necesitando, por ejemplo, un servicio? ¿Es fácil contactar a un asesor financiero? ¿Cómo funciona eso? Pues mira, hay varias maneras de ser consejero financiero. Entonces hay consejeros financieros que están en el banco y pues tienen una forma de hacer las cosas, ¿no? Cada espacio tiene una manera de hacerse. Entonces tú tienes consejeros financieros en los bancos, tienes consejeros financieros en las aseguradoras, tienes consejeros independientes, ¿sí? Tienes consejeros que se publican en las redes, tienen consejeros financieros. Al consejero financiero, inicialmente, pues las asesorías son gratuitas, entonces él busca pues evaluar tu situación financiera y darte las herramientas que se necesitan como para que llegues a esos objetivos financieros. Entonces, un consejero financiero es muy fácil de conseguir, ¿sí? Porque es una persona que está dispuesta a darte una primera consultoría y a ayudarte con herramientas, ¿sí? Entonces, Cua- digamos, a mí me encuentra muy fácil, pero pues hay consejeros financieros, sí, o sea, en nuestros círculos hay consejeros financieros. ¿Cuál es el principal problema que tiene, por ejemplo, el inmigrante? ¿Es el hablar, es el tener miedo a hablar de sus finanzas para poder entablar una relación con su consejero financiero? Primero, saber que existe, ¿no? Ujú. Porque la figura del consejero financiero no existe mucho en Latinoamérica. Entonces, acá sí, acá el consejero financiero es alguien que te puede guiar y digamos, el problema es saber a dónde quiero que me guíe mi consejero financiero, ¿sí? O sea, yo quiero comprar una casa, ¿quién es el que me debe guiar a entender cómo ahorrar, qué hacer, cómo buscar y cómo pagar esa casa, hacer un presupuesto? Es como, es ahí en donde está realmente el nudo de que la persona acuda al consejero financiero, ¿sí? El consejero financiero tiene muchas áreas para ayudarle y se apoya de otros profesionales. O sea, el consejero no llega solamente hasta ahí. El consejero se apoya de otros profesionales, ¿sí? De la hipoteca, el que vende la casa, pues, el que refinancia la deuda, ¿sí? El fiscalista, el contador, todos son digamos, un grupo de personas que están detrás de las finanzas o sea, la primera persona que te puede ayudar es el consejero financiero. ¿Cómo estás ayudando tú? ¿Cómo es el trabajo que tiene Jamie a través de la comunidad ayudando a estos inmigrantes a salir de todos sus problemas financieros o a educarse financieramente para el futuro? Pues mira, están los talleres que se hacen, yo saco talleres gratuitos regularmente, está pues el libro, está el blog, está pues todo el contenido financiero, está el grupo de consejeros financieros que están ahí para ayudarlos. Yo pues publico horarios de disponibilidad para que la persona pueda gratuitamente agendar una cita y verse 40 minutos con un consejero y hablar de sus finanzas. Eh, lo que sucede es que la persona tiene la reticencia porque nosotros pensamos que inicialmente es inseguro, ¿no? Le vas a decir a la persona cuánto ganas, dónde vives, Todos sus información RIF, personal. el banco. Y bueno, y acá no hay esa inseguridad. O sea, sí es cierto que hay fraude, sí es cierto que hay robo, pero no a la escala de pronto que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Entonces el consejero financiero necesita saber cuánto ganas y en qué te lo gastas, y cuánto ganas desde todas tus fuentes de ingreso, cómo distribuyes ese dinero. O sea, hay personas que dicen, no, pero es que yo tengo que decir a esta persona todo lo que gano y todo lo que gasto y cómo me lo gasto. Entonces, es tener la tranquilidad de decir no, o sea, y los consejeros financieros, pues yo tomo el nombre de la persona, busco en la autoridad de mercados financieros el nombre, el representante, y la persona te sale ahí, significa que tiene un permiso de la autoridad de mercados financieros. Entonces, es fácil saber si la persona que tengo al frente es un consejero financiero o no. Yo te pido el nombre y te busco la página de la autoridad de mercados financieros, ahí me dice con quién trabajas. Claro, Entonces, si la persona no está ahí, pues no es consejero financiero, no lees la información. claro. Y ahora hablemos un poco de la parte que tú haces con los empresarios, porque estás trabajando también con los empresarios a un nivel de formación también. El año pasado creo que es la primera colombiana o la primera latinoamericana que logra rentar un espacio en el Centro de Ciencias de Montreal y traer invitados de gran talla a nivel Latinoamérica para ayudar a formar los empresarios en Canadá. Cuéntame un poco de esa experiencia. De Misión Finanzas. Misión Finanzas. Linda, Misión Finanzas. Misión Finanzas es parte de mis proyectos claro, de querer ayudar a las personas a educarse financieramente. Yo hago un curso de lanzamiento de empresa porque realmente el curso de lanzamiento de empresa es el que me va a permitir a mí entender el ecosistema financiero.
y el ecosistema canadiense, o sea, cómo se forma una empresa acá. Yo pues tengo mucha formación de teoría, pero acá cómo funciona, entonces hago el curso de lanzamiento de empresa y en ese curso de lanzamiento de empresa sale la idea de pa'lante, ¿no? Ujú, Pa'lante, ¿cómo? Irnos, pues sí, pues vamos ujú, pa'lante, y pa'lante es una frase que usamos mucho los latinos, buscando esa colaboración ya debemos llevarles a las personas la educación financiera de una manera simple. Y viene, pues, Misión Finanzas, ¿no? Entonces, yo quería darle a las personas un contacto con la comunicación en español, cuáles son esas técnicas que necesitas para presentar tu idea, tu negocio, que aprendas de marketing, que aprendas del sistema financiero y que tengamos la oportunidad de hacer un evento de lujo exacto, con conferencistas de talla. O sea, creo que nosotros tenemos este potencial y quería pues el lugar más representativo, entonces nos fuimos al Centro de Ciencias de Montreal, reunimos más de 200 personas, 200 empresarios y vinieron y aprendieron sobre, no solo sobre el sistema financiero, se llevaron ideas de cómo eran pues técnicas de comunicación, persuasión y ventas con Felipe, todo lo que era relacionado con la posición, el posicionamiento de su marca, entender cómo hacer una marca desde su personalidad, desde su persona o una marca empresarial y las cosas que necesito yo como empresario del sistema financiero que me sirven, ¿no? ¿Por qué necesito estas herramientas y cuáles son las herramientas? Y eso fue Misión Finanzas, una planeación de casi un año. eh, la comunidad toda me ayudó, eh, organismos, la parte privada, pues las personas como que andan en las redes sociales, influencers, microinfluencers, se involucraron a hacer la difusión. Entonces estuvimos a toda la comunidad hablando de Misión Finanzas, creo que 3, 4 meses, incluso después. Videos, promoción, sí, un evento muy lindo, todavía hay mucho material de Misión Finanzas. ¿y vas a continuar con ese proyecto? ¿Hay Sí. proyectos para el futuro? Sí, claro. Sí, ¿hay algo que nos puedas contar o Eh, todavía está? pues en el marco de Misión Finanzas de la educación financiera queremos hacer una nueva presentación que les permita a las personas dirigirse hacia los mismos puntos, ¿no? Hacia ese crecimiento personal, el crecimiento empresarial y a qué es lo que yo necesito saber del sistema financiero desde mi posición como empresario. O sea, ¿qué es lo que necesito como empresario saber? ¿Qué es lo que le tengo que preguntar a mi contador? ¿Qué es lo que yo debería saber de los números? O sea, si me llama Rebenuque Vega a hacer cuentas, que yo sepa qué es lo que tengo, de lo que soy responsable, ¿no? Puede que yo no sepa bien cómo se hizo el cálculo, pero entender ese macro de si me llaman, si me llega el observador del alumno y me toca ir a rendir cuentas. Entonces, en esa línea es mi intención de ayudar a la comunidad, que la comunidad tenga las herramientas para entender sus finanzas y para comunicarse con profesionales de las finanzas que tocan su emprendimiento. Y en ese orden de ideas, teniendo en cuenta todo ese proyecto que hiciste con Misión Finanzas, estos conferencistas tan impresionantes, yo estuve en la conferencia, me fascinó, fue algo que la verdad no me esperaba para el mercado canadiense. Nosotros no estamos preparados por un evento de esa talla. Y, por ejemplo, las personas que no pudieron ir, es que van a poder tener acceso a ese material, a poder ver esas conferencias para mí, yo pienso que son de extrema importancia para la comunidad de empresarios. Sí, bueno, no solamente van a estar disponibles para que las vean, sino que Felipe y Karen quedaron con esas ganas de querer ayudarle a la comunidad a crecer. Cuando yo hablé con Felipe del proyecto, Felipe es una persona que educa a CEOs en Colombia, ¿no? Y en Latinoamérica y ayuda a personas que tienen empresas muy grandes en toda la estrategia de comunicación y de persuasión. Y le decía, mira, si tú puedes educar personas que tienen este tipo de perfil, pues ¿por qué no volver a la comunidad latina emprendedora de Canadá esos perfiles? ¿Sí? O sea, nosotros podemos ayudarles a perfilarse y hacer sus emprendimientos tan grandes. Además que acá tienen mejores herramientas y más apoyo, más educación. Entonces, incluso Felipe está muy dispuesto a hacer estos talleres. Habíamos hablado en Misión Finanzas de estos cursos para los emprendedores. Karen también quedó muy a gusto. Entonces, es importante como que las personas sigan para adelante. O sea, para adelante siempre trae una oferta
para ayudar a las personas a conocer mejor sus finanzas y a conocer mejor su emprendimiento y a crecer como una comunidad empoderada. Bueno, para los que estén interesados en más información, vamos a poner en la descripción del video todos los datos de Jamie, también los datos de Falante, para que puedan ir a seguir todos los proyectos que tienes. Pero continuando un poco con tu vida, y me impresiona mucho porque es que hay más todavía. Uf. Ahora, hace poco fuiste nombrada como la directora, la presidente de la Cámara de Comercio de La Quebec, la directora, directora de la Cámara de Comercio de sí, Quebec, sí, latinoamericana. sí, ¿qué tal? ¿A Que qué horas haces tantas cosas? una agenda muy organizada Muy por organizado. colores, sí. Ah, bueno. ¿De Em, qué se trata la Cámara de Comercio? bueno, la Cámara de Comercio Quebec Latinoamérica ya lleva casi, bueno, como 20 años. Empezó como una asociación de profesionales y luego fue Cámara de Comercio y luego se volvió ¿Qué tal? Y es ese puente del comerciante hacia, digamos, la parte, como vamos a decir, como gubernamental, ¿sí? O sea, la Cámara de Comercio Latina es ese contacto que tiene la persona latina que está haciendo negocio, que tiene un negocio o que está en crecimiento de su negocio, para comunicarse con todos los entes gubernamentales. Y eso es principalmente la Cámara de Comercio. Buscarle a la persona el camino para que se ubique acá, pero también buscar el camino para que se contacte con los países afuera. Entonces, si quieres traer una franquicia, si bien no es el, o sea, no es el que hace el trámite, es el que te asesora y te lleva dentro de sí, dentro de ese camino. Entonces, la Cámara de Comercio va enfocada a los comerciantes. Asumo la dirección en diciembre del año pasado, con parte de digamos, parte de mi mandato va a esa formación también. Entonces, el curso de lanzamiento de empresas está ahorita rodando, o sea, las personas pueden hacer el curso de lanzamiento de empresa con la Cámara de Comercio, van a tener talleres para aprender sobre estados financieros, sobre las finanzas de su empresa, para construir las finanzas de su empresa, para hacer los impuestos de su empresa, para que el comerciante tenga esa formación, ese acompañamiento, que tengan un espacio en donde todos los comerciantes latinos se junten y se ayuden y se apoyen. Seguramente si tú sabes que todos los productos y todos los servicios que consumes te los puede proveer un latino, yo creo que vas a tener la puerta más abierta de poder contactar con alguien que es de tu cultura, y eso, pues, también es una de los propósitos de la Cámara de Comercio. Entonces, la Cámara de Comercio tiene una junta que está muy implicada, la junta de la Cámara de Comercio está implicada en que la Cámara sea ese lugar de reconocimiento, de apoyo, de guía entre, sí, digamos, como todo lo que es el ecosistema del gobierno con la comunidad empresarial. Entonces, ahí estamos en ese trabajo. Pues te felicito porque la verdad no entiendo cómo una madre soltera con trabajo, Responde. sí, pero igual, ahí tienes que tener atención, como balancear un poco la vida familiar, tu trabajo, los proyectos con los inmigrantes, ayudando en las finanzas a muchísima gente, armando equipos de trabajo, que son equipos de trabajo que tú buscas talentos para ponerlos en el mercado financiero a trabajar para ayudar a la comunidad. Y ahora con la Cámara de Comercio, me parece que es algo de resaltar. ¿Cómo es esa vida? ¿Tu hija qué dice? Mamá, estás muy ocupada, nunca tienes tiempo para mí. Bueno, siempre he tenido una, digamos, al inicio era algo de sobrevivir porque, pues, digamos, financieramente lo necesitaba. Entonces sí tenía varios trabajos, ¿no? Como te digo, en Colombia tenía 2 universidades, dictaba clases particulares, pues estaba sola con mi nena, entonces siempre ha tenido que balancear ese espacio. Entonces, más chiquita, pues vino a la universidad. Entonces, ella sabe física, Gaby sabe física, matemáticas, estadística, porque pues vino a la universidad, nos ayudaba a borrar el tablero, porque pues ella ha estado ahí en ese crecimiento, hemos crecido juntas. Entonces, muchas de esas actividades está ahí, ¿sí? Misión Finanzas estuvo ahí, ella está acompañándome en su, pues en sus tiempos. Ahora es una adulta, entonces pues ella tiene ahora su propia agenda. Entonces ahora pues comparten lo que se puede desde su vida con la mía. Pues siempre he estado bien ocupada. Entonces el día a día es, pues sí, hago formación a los consejeros,
en todo, ¿no? En producto, en venta, en estrategia, en cómo le fue con las citas. Entonces hay una parte de formación durante la mañana, de seguimiento, de organizar a qué citas se va, a qué citas pues vas a gerenciarlas tú como consejero, a qué citas te acompaño, construimos expedientes. Y ahí entre toda esa agenda, pues entonces está un poquito de tiempo para el proyecto de Palante, está el tiempo que se le dedica a toda la gestión de la Cámara de Comercio, los cursos, los convenios, las reuniones, los consejos de administración, toda la parte pues administrativa de la Cámara de Comercio. Venimos a podcast. Bueno, hacemos los videos, ahí en ese tiempo se va gerenciando. Ok. Em, entonces tratamos de tener la agenda lo más organizado posible. Bueno, después de estos años que llevas en Canadá y todo lo que has hecho, ¿tú puedes hoy decir, valió la pena? Sí, 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 vale la pena. Vale la pena. Nunca pensé que iba a llegar a hacer tantas cosas, ¿sí? Mm, digamos, yo vengo de un hogar muy difícil. Yo vengo de una familia, bueno, mi papi murió cuando yo estaba muy chiquita y mi mami pues se tuvo que casar de nuevo, bueno, se tuvo, dice uno, pero en ese momento pues para ella la estabilidad financiera estaba en el hombre proveedor, ¿no? Entonces ella pues hace su nuevo hogar, de donde está mi hermanito, que es como mi primer hijo, o sea, yo me muevo por dos motores que son mi hija y mi hermano. Pero vivíamos en un ambiente pues, de dificultad. Mi casa, pues, tenía muchas dificultades económicas. No, pues, la universidad tenía que ser una universidad pública, porque si no era universidad pública, digamos que no estaba dentro de los planes o dentro del lo que yo pudiese como adquirir. Pues, la universidad privada estaba muy lejos de que yo pudiera pagar una universidad privada. Entonces, entro a la universidad pública. Y en la universidad pública, inicialmente, pues, o sea, es como que, ay, bueno, ya la tenemos en la universidad, entonces coronó la universidad, ¿sí? Entonces, a pesar de todo este ambiente difícil, hostil, pues yo todavía tengo amigos que nunca estudiaron o que se dedicaron a otras actividades, pues porque vivían en un barrio muy humilde. Está bueno, se llegó a la universidad y yo llego a la universidad y quedo embarazada. Entonces, como, pues toca ahora como mamá soltera es hacer universidad y buscar trabajo, y entonces yo terminé la universidad desde tercer semestre. A tercer semestre yo me presentaba a los colegios y yo ya había terminado, yo ya era licenciada casi, casi, pero pues me faltaba toda la carrera. Entonces, pues yo iba como en esa supervivencia de que había que conseguir un trabajo, que tenía una hija, que había obligaciones, que mi mamá pues se separa y entonces al separarse, pues como que soy yo la que agarra esa responsabilidad con mi hermano y con ella y busco como siempre ser muy proveedora. Entonces yo no me imaginé que esa persona podría llegar a salir del país, ¿no? O sea, yo salí del país, creo que con $500 o $300, ya no me acuerdo, pero ese era mi capital. Y yo me fui, me eché la bendición y dije: "Pues nada, pues a lo que fue", y me fui con el tiquete de ida, em, pensando en que, pues, algo se va a encontrar allá y bueno, y me fui con mi hija. Entonces, no me imaginé que todo ese camino me iba a dar herramientas para llegar a otros lugares. Entonces, hoy digo, vale la pena todo el esfuerzo, pero es un esfuerzo berraquísimo, o sea, son muchos estereotipos, son muchos obstáculos, ¿no? Encontrar trabajo en Colombia fue muy difícil, ¿no? Porque era una mujer joven con una hija y yo dictaba clase a adolescentes. Entonces, mucho de lo que me decían las coordinadoras en ese momento es como, ¿usted con qué cara le va a decir a los chinos que no se embaracen? Sí, o sea, vienes tú, tienes una hija pequeña, ¿me entiendes? Entonces, había una dificultad a contratarme inicialmente a que fuera profesora. Luego, cuando salto a la universidad, pues los estudiantes son de mi edad, porque pues yo me gradué más o menos joven, entonces era cómo va a ayudar, o sea, cómo va usted a dirigir o a ¿Qué hacerle, autoridad? con qué autoridad le dice a usted a un señor de 40 años que está haciendo ingeniería que es por el camino, ¿sí? Entonces eso fue complejo, ¿no? El balancear que pues la hija también se enferma, también hay que ir a la entrega de boletines, a la presentación, eh,
y pues que tengo 3 trabajos. Entonces, todas esas dificultades, sí digo: "Guau, qué berraquera", pues como que qué chévere haber pasado por todo eso, pero haber pasado por todo eso también es difícil, o sea, todos esos, todo eso es lo que te digo, hoy en día cuando yo entiendo la migración, de por qué yo me fui, por qué es Canadá mi hogar. Es como parte de todo eso, ¿sí? Canadá me abre la puerta a entender todo el proceso de violencia y agresión en el que yo me mantuve por muchos años, ¿sí? La carencia, la falta de oportunidad, la segregación. Y cómo yo pues como que luchaba con todo eso para ver si salía adelante y llego a un país en donde pues como que me abre la puerta más rápido, ¿no? Como que encuentro más mi lugar o me siento igual, hay como más equidad. También hay desafíos, porque está el acento, Sí, claro. aquí está el acento, la pronunciación, que tus estudios no son de acá, pero cada que conquisto algún lugar y creo que hace parte de lo que los entrevistadores me dicen, yo para mí es como gracias. Mira, que yo haya tenido esta entrevista para mí ya es un logro, porque esa niña que pensó que embarazada no iba a llegar a ninguna parte, está aquí. Entonces, gracias solo por este momento. Si quedo con el trabajo bien, si no quedo con el trabajo, por lo menos esto va ahí para mi bitácora. Logré esta, ¿sí? Entonces, yo digo que vale la pena. Y que hay que comerse el proceso, y que hay que abrazarlo, y que hay que sentirlo, y bueno, y que hay que saber que hay personas que se quedan en tu vida, y hay personas que no se quedan en ese proceso de estar ahí, pues, dándola. Buscar apoyo, siempre buscar el apoyo emocional, tener redes de contacto, redes de apoyo, em Eso te iba a preguntar, ¿tienes algún consejo para las personas que están en este momento viendo este podcast y que de repente no tienen todavía definido qué van a hacer en este país o se encuentran en depresión o no saben qué hacer? Hay mucha gente que también lleva muchos años acá y está haciendo algo que no lo hace feliz. ¿Qué consejo tú le podrías dar a esas personas? Mira que yo hablo mucho de que las cosas son temporales, ¿sí? Y es como entender que todo este proceso es temporal. Y cuando en toda mi crianza con mi hija, yo le agregaba la parte temporal, decirle que no hiciera o que no se dejara afectar por cosas temporales lo permanente, ¿sí? Este proceso es temporal. Esta situación que estás viviendo, esta dificultad con el idioma, esta dificultad para ubicarse, esta dificultad de no saber qué es lo que quiero hacer, ¿no? Porque es que yo allá en mi país tenía que estudiar esta carrera porque es que esa carrera era la que mis papás pensaban que daba plata o era la que más trabajo conseguía o era una otra carrera estable o fue lo que alguien me recomendó, pero no sabías qué era lo que significaba hacer esa carrera y llegas acá y no sabes cómo ubicarte. Entonces, esa persona es como, mira, este momento es temporal y esta situación es temporal porque vas a encontrar tu lugar, ¿sí? Es encontrar esas habilidades, esas capacidades, qué es eso que te gusta, qué es eso que te apasiona, qué es eso que haces que te gusta hacer, ¿sí? Entonces, hoy estamos acá porque esto es algo que te gusta hacer seguramente. Esto es algo que te conecta y esto nadie te está diciendo, vaya, Cristian, hágase un podcast. Es esa pasión pues, por un proyecto, por una actividad que me gusta y que, pues, la estoy haciendo hoy realidad, ¿no? Que seguramente, pues, pasa después de varios años de trabajo y de reflexión. Entonces, es temporal, ¿sí? Si estás, sintiendo esa emoción, es temporal. Esas emociones también hay que sentirlas y abrazarlas y dejar que pasen y entender qué es lo que tienes que aprender de ellas. Entre más rápido se aprende, se pasa al nuevo aprendizaje, porque todo el tiempo estamos en aprendizaje. Entonces, es una situación temporal, vas a encontrar las herramientas, vas a encontrar tu lugar, busca eso que eres y a través de eso que eres es que vas a ir encontrando tu profesión, tu camino, tu trabajo, ¿sí? Tu vida en Canadá va a ser a través de la pasión que tienes adentro, para lo que es bueno, para lo que te gusta. Ujú. Bueno, Jamie, ha sido un placer hablar contigo, ha sido una charla muy amena, hemos pasado un rato muy agradable. Si ustedes quieren conocer más a Jamie, quieren entrar en contacto con ella, aquí les dejo también su Instagram. Sí. Pueden, ¿cómo es tu Instagram? ¿Puedes Sí, decirlo Jamie también? Salamanca, aparte Jamie es un nombre bien raro de escribir, entonces soy la única en Canadá, creo. Eh, Mejor lo ponemos en la pantalla, así va a ser más fácil de que lo encuentren. sí,
Jamie Salamanca. Entonces, si lo quieren contactar, pues ahí están, pueden llamarla, pueden buscar una asesoría personalizada con ella. Y si usted es empresario, también puede buscarla por medio de ¿De qué Misión tal? Finanzas. De Misión Final. Y pues a ustedes muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en esta charla. También recordarles que este episodio ha sido patrocinado por Informatic Bluetech, que es un centro de reparación autorizado de Apple y que son especialistas en IT y todo lo relacionado con IT. O sea, que si necesitan algo, pueden contactar a Informatic Bluetech. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Vayan, por favor, denle like al video, compártanlo, háblenle a sus amigos. Si tienen comentarios para hacer, déjenlos acá. Y si quieren ir a hacerle preguntas a Jamie, pues vayan y pregúntenle a Ujú. Jamie lo que quiera. Jamie, muchas gracias. A ti gracias y a todos por aguantarse todo este tiempo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.